La vida de los santos, una historia completa de cada vida, de cada acontecimiento, suceso. Es exclusivo, un producto único, producido por Arte Global Internacional y narrado por Julio Miguel. Aquí conocerás todas las vivencias, experiencias, situaciones que te llenarán de paz, amor. Te abrirán las puertas de tu corazón para entender la gloria y las maravillas del Creador. La vida de los santos, un producto único exclusivo, solo aquí en tu canal Beat Music Enterprise. Biografía de San Francisco de Asís. Primero, el homenaje de un hombre simple. San Francisco nació en Asís en el año 1182, de padres ricos y burgueses, comerciantes en telas, Pedro Bernardone y Madonna Pica. En su juventud se crió en un ambiente de mundanidad y se dedicó, después de adquirir un cierto conocimiento de las letras, a los negocios lucrativos del comercio. Fue un joven alegre y aficionado a las fiestas, pero dentro de la corrección y la honestidad, y por más que se dedicara al lucro, conviviendo entre avaros mercaderes, jamás puso su confianza en el dinero y en las riquezas. Dios había infundido en lo más íntimo del joven Francisco una cierta compasión generosa hacia los pobres, la cual, creciendo con él desde la infancia, llenó su corazón de tanta benignidad que, convertido ya en un oyente no sordo del Evangelio, se propuso dar limosna a todo aquel que le pidiere, máxime si alegaba para ello el motivo del amor de Dios. Además, la suavidad de su mansedumbre, unida a la elegancia de sus modales, su paciencia y afabilidad fuera de serie, la largueza de su munificencia, superior a sus saberes, virtudes estas que mostraban claramente la buena índole de que estaba adornado el adolescente, parecían ser como un preludio de bendiciones divinas que más adelante sobre él se derramarían a raudales. De hecho, un hombre muy simple de Asís, inspirado, al parecer, por el mismo Dios. Si alguna vez se encontraba con Francisco por la ciudad, se quitaba la capa y la extendía a sus pies, asegurando que éste era digno de toda reverencia, por cuanto en un futuro próximo realizaría grandes proezas y llegaría a ser honrado por todos los fieles. Segundo, la donación de la capa. Cuando aquel hombre simple honraba por las calles de Asís a Francisco, éste ignoraba todos los designios de Dios sobre su persona, ya que volcaba su atención por mandato de su padre a las cosas exteriores y, arrastrado además por el peso de la naturaleza, caía hacia los goces de aquí abajo. No había aprendido aún a contemplar las realidades del cielo, ni se había acostumbrado a gustar las cosas divinas. Y como quiera que el azote de la tribulación abre el entendimiento al oído espiritual, de pronto se hizo sentir sobre él la mano del Señor, y la diestra del Altísimo operó en su espíritu un profundo cambio, afligiendo su cuerpo con prisión y prolijas enfermedades, para disponer así su alma a la unción del Espíritu Santo. Una vez recobradas las fuerzas corporales y cuando, según su costumbre, iba adornado con preciosos vestidos, le salió al encuentro un caballero noble, pero pobre y mal vestido. A la vista de aquella pobreza, se sintió conmovido su compasivo corazón, y despojándose inmediatamente de sus atavíos, vistió con ellos al pobre, cumpliendo así a la vez una doble obra de misericordia: cubrir la vergüenza de un noble caballero y remediar la necesidad de un pobre. Tercero,
El sueño del palacio lleno de armas. A la noche siguiente de haber dado sus vestidos al caballero noble pero pobre, cuando Francisco estaba sumergido en un profundo sueño, la clemencia divina le mostró un precioso y grande palacio, en que se podían apreciar toda clase de armas militares, marcadas con la señal de la cruz de Cristo, dándosele a entender con ello que la misericordia ejercitada por el amor al gran rey, con aquel pobre caballero, sería galardonada con una recompensa incomparable. Y como Francisco preguntará ¿para quién sería el palacio con aquellas armas?, una voz de lo alto le aseguró que estaba reservado para él y sus caballeros. Al despertar por la mañana, como todavía no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos, pensó que aquella insólita visión sería pronóstico de gran prosperidad en su vida. Animado con ello y desconociendo aún los designios divinos, se propuso dirigirse a la Pulla con intención de ponerse al servicio de un gentil conde, Gualteiro de Brent, que estaba al frente de las milicias de Inocencio III, y conseguir así la gloria militar que le presagiaba la visión contemplada. Emprendió poco después el viaje y dirigiéndose a Spoleto, y aquí que de noche oyó al Señor que le hablaba familiarmente: «Francisco, Francisco, ¿quién piensas podrá beneficiarse más, el Señor o el siervo, el rico o el pobre?». A lo que contestó Francisco que sin duda el Señor y el rico. Prosiguió la voz del Señor: «¿Por qué entonces abandonas al Señor por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico?». Contestó Francisco: «¿Qué quieres, Señor, que haga?». Y el Señor le dijo: «Vuélvete a tu tierra, porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti, no por humana, sino por divina disposición». Al despuntar el nuevo día, lleno de seguridad y gozo, vuelve apresuradamente a Asís, y convertido ya en modelo de obediencia, espera que el Señor le descubra su voluntad, desentendiéndose desde entonces de la vida agitada del comercio. Suplicaba devotamente a la divina clemencia se dignara manifestarle lo que debía hacer. Cuarto, la oración ante el crucifijo de San Damián. Mientras Francisco tanteaba fervorosamente la voluntad de Dios, cierto día cuando cabalgaba por la llanura que se extiende junto a la ciudad de Asís, inópidamente se encontró con un leproso, cuya vista le provocó un intenso estremecimiento de horror, pero trayendo a la memoria el propósito de perfección que había hecho, y recordando que para ser caballero de Cristo debía ante todo vencerse a sí mismo, se apió del caballo y corrió a besar al leproso. Desde entonces buscaba la soledad y se dedicaba por completo a la oración. Se revistió del espíritu de pobreza, del sentimiento de la humildad y del afecto de una tierna compasión hacia los leprosos, los mendigos, los sacerdotes pobres y cuantos sufrieran. Mas como quiera que Francisco no tenía en su vida más maestro que Cristo, plugó a la divina clemencia colmarlo de nuevos favores, visitándole con la dulzura de su gracia. Prueba de ello es el siguiente hecho. Salió un día Francisco al campo a meditar, y al pasear junto a la iglesia de San Damián, cuya vetusta fábrica amenazaba ruina, entró en ella, movido por el espíritu a hacer oración, y mientras oraba, postrado ante la imagen del crucificado, de pronto se sintió inundado de una gran consolación espiritual. Fijó sus ojos, arrasados en lágrimas, en la cruz del Señor, y he aquí que oyó con sus oídos corporales una voz procedente de la misma cruz, que le dijo 3 veces: «Francisco, vete y repara mi casa. Francisco, vete y repara mi casa. Francisco, vete y repara mi casa», que como ves, está a punto de arruinarse toda ella. Quedó estremecido Francisco, pues estaba solo en la iglesia al percibir una voz tan maravillosa, y sintiendo en su corazón el poder de la palabra divina, fue arrebatado en éxtasis. Vuelto en sí, se dispone a obedecer,
y concentra todo su esfuerzo en la decisión de reparar materialmente la iglesia, aunque la voz divina se refería principalmente a la reparación de la iglesia que Cristo adquirió con su sangre. Así pues, se levantó armándose con la señal de la cruz, tomó consigo diversos paños dispuestos para la venta y se dirigió apresuradamente a la ciudad de Foligno, y allí lo vendió todo, incluso el caballo en que montaba. Tomando su precio, vuelve a la ciudad de Asís y se dirige a la iglesia, cuya reparación se le había ordenado. Entró devotamente en su recinto y encontrando allí a un pobrecillo sacerdote, tras rendirle cortés reverencia, le ofreció el dinero obtenido a fin de que lo destinara para la reparación de la iglesia y el alivio de los pobres. Luego le pidió humildemente que le permitiera convivir por algún tiempo en su compañía. Accedió el sacerdote al deseo de Francisco de morar en su casa, pero rechazó el dinero por temor a los padres. Entonces el santo lo arrojó sin más a una ventana. Quinto, la renuncia a los bienes. Cuando el padre de Francisco se enteró de lo que había hecho su hijo, corrió todo enfurecido a San Damián. Francisco, al oír los gritos y amenazas, se escondió en una cueva. Unos días más tarde se reprochó su cobardía, abandonó el escondite y marchó a la ciudad de Asís. Sus conciudadanos, al verlo en el extraño talante que presentaba, lo tomaron por loco. Tan pronto como el padre oyó el clamor del gentío, acudió presuroso y sin conmiseración lo arrastró a casa. Lo azotó y lo encerró encadenado. En medio de tanta adversidad, Francisco, lleno de profunda alegría, daba gracias a Dios y se sentía más dispuesto y valiente para llevar a cabo lo que había emprendido. No mucho después se vio precisado el padre a ausentarse de Asís, y la madre libró al hijo de la prisión, dejándole partir. Francisco retornó al lugar en que había morado antes. Pero volvió el padre, y al no encontrar en casa a su hijo, corrió bramando al lugar indicado para conseguir, si no podía apartarlo de su propósito, al menos alejarlo de la provincia. Francisco, confortado por Dios, salió espontáneamente al encuentro de su enfurecido padre y le manifestó que estaba dispuesto a sufrir con alegría cualquier mal por el nombre de Cristo. Viendo el padre que le era del todo imposible cambiarle de su intento, dirigió sus esfuerzos a recuperar el dinero, y habiéndolo encontrado, por fin, en el nicho de una pequeña ventana, se apaciguó un tanto su furor. Intentaba después el padre llevar al hijo ante la presencia del obispo de la ciudad, para que sus manos renunciara a los derechos de la herencia paterna y le devolviera todo lo que tenía. Se manifestó muy dispuesto a ello Francisco, y llegando a la presencia del obispo, no se detiene ni vacila por nada, no espera órdenes ni profiere palabra alguna, sino que inmediatamente se despoja de todos sus vestidos y se los devuelve al padre. Además, ebrio de un maravilloso fervor de espíritu, se quita hasta los calzones y se presenta ante todos totalmente desnudo, diciendo al mismo tiempo a su padre: hasta el presente te he llamado Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, en quien he depositado todo mi tesoro y toda la seguridad de mi esperanza. Al contemplar esta escena, el obispo, admirado del extraordinario fervor del siervo de Dios, se levantó al instante y llorando lo acogió entre sus brazos y lo cubrió con el manto que él mismo vestía. Ordenó luego a los suyos que le proporcionaran alguna ropa para cubrir los miembros de aquel cuerpo. Enseguida le presentaron un manto corto, pobre y vil, perteneciente a un labriego que estaba al servicio del obispo. Francisco lo aceptó muy agradecido. Después, desembarazado ya de la atracción de los deseos mundanos, deja Francisco la ciudad de Asís y se retira a la soledad para escuchar solo y en silencio la voz misteriosa del cielo. Sexto, el sueño de Inocencio.
Asentado ya Francisco en la humildad de Cristo, trae a la memoria la orden que se le dio desde el crucifijo de reparar la iglesia de San Damián, y como verdadero obediente vuelve a Asís, dispuesto a someterse a la voz divina, al menos mendigando lo necesario para dicha restauración, a la que siguió la de otra iglesia, dedicada a San Pedro y la de Santa María de la Porciúncula. No tardaron en unirse a Francisco muchos compañeros. El primero fue Bernardo de Quitaval, al que siguieron Pedro Catani, Gil Silvestre y otros. Viendo el siervo de Cristo que poco a poco iba creciendo en número de los hermanos, escribió con palabras sencillas una pequeña forma de vida o regla, en la que puso como fundamento inquebrantable la observancia del Santo Evangelio, e insertó otras pocas cosas que parecían necesarias para un modo uniforme de vida, deseando, empero, que su escrito tuviera la aprobación del Sumo Pontífice. Decidió presentarse con aquel grupo de hombres sencillos ante la sede apostólica, confiando únicamente en la protección divina. En Roma encontraron al obispo de Asís, Guido, quien, enterado de lo que se proponían conseguir, se alegró mucho y empeñó su palabra de ayudarles con sus consejos y recursos. El obispo había hablado ya al cardenal Juan de San Pablo, hombre importante en la curia papal, de la vida del bienaventurado Francisco y de sus hermanos, y estas noticias habían hecho nacer en el cardenal el deseo de ver al varón de Dios y a algunos de sus hermanos. Así que, cuando se enteró de que estaban en Roma, los hizo llamar, los hospedó en su casa y, edificando de sus palabras y ejemplos, los recomendó ante el Papa. Cuando fueron introducidos a la presencia del Sumo Pontífice, Francisco les puso su objetivo, pidiéndole humilde y encarecidamente le aprobara la sobredicha forma de vida. Al observar Inocencio III la admirable pureza y simplicidad del alma del varón de Dios, el decidido propósito y el encendido fervor de su santa voluntad, se sintió inclinado a ceder piadosamente a sus peticiones. Con todo, difirió dar cumplimiento a la súplica del pobrecillo de Cristo, dado que a algunos de los cardenales les parecía una cosa nueva y tan ardua, que sobrepujaba las fuerzas humanas. Intervino el cardenal Juan Pablo de San Pablo, advirtiéndoles: si rechazamos la demanda de este pobre, que no pide sino la confirmación de la forma de vida evangélica, guardémonos de inferir con ello una infuria al mismo evangelio de Cristo. Al oír tales consideraciones, volvióse al pobre de Cristo el sucesor del apóstol Pedro y le dijo: ruega, hijo, a Cristo que por tu medio nos manifieste su voluntad, a fin de que, conocida más claramente, podamos acceder con mayor seguridad a tus piadosos deseos. Se retiraron de la presencia papal Francisco y los suyos, y el santo, entregado a la oración, llegó al conocimiento de lo que debía decirle al Papa. Y en efecto, cuando se presentaron de nuevo al Sumo Pontífice, Francisco le narró la parábola de un rey rico que se complació en casarse con una mujer hermosa pero pobre, de la que tuvo muchos hijos, añadiendo su interpretación: no hay por qué temer que perezcan de hambre los hijos y herederos del Rey Eterno. Escuchó con gran atención el vicario de Cristo esta parábola y su interpretación, quedando profundamente admirado, y reconoció que sin duda alguna Cristo había hablado por boca de aquel hombre. Además, le manifestó el Papa Inocencio una visión celestial que había tenido esos mismos días, asegurando que habría de cumplirse en Francisco. En efecto, refirió haber visto en sueños cómo estaba a punto de derrumbarse la Basílica Laterense y que un hombre pobrecito, de pequeña estatura y de aspecto despreciable, la sostenía arrimando sus hombros a fin de que no viniese a tierra. Y exclamó: este es en verdad el hombre que con sus obras y su doctrina sostendrá a la Iglesia de Cristo. Séptimo, la aprobación de la regla por Inocencio. Inocencio III había quedado impresionado por las palabras del cardenal Juan de San Pablo en favor del proyecto de Francisco. Si rechazamos la demanda de este pobre como cosa del todo nueva y en extremo ardua, siendo así que no pide sino la confirmación de la forma de vida evangélica, guardémonos de inferir con ello una injuria al mismo evangelio de Cristo.
Pues si alguno llegare a afirmar que dentro de la observancia de la perfección evangélica o en el deseo de la misma se contiene algo nuevo, irracional o imposible de cumplir, sería convicto de blasfemo contra Cristo, autor del Evangelio. Luego, quedó admirado el pontífice al oír de boca de Francisco la interpretación de la parábola antes referida de los hijos del rey y de la mujer pobre. No hay por qué temer que perezcan de hambre los hijos y herederos del Rey eterno, los cuales, nacidos por virtud del Espíritu Santo, de una madre pobre, a imagen de Cristo Rey, han de ser engendrados en una religión pobrecilla por el espíritu de la pobreza. Pues si el Rey de los cielos promete a sus seguidores el reino eterno, ¿con cuánta más razón les suministrará todo aquello que comúnmente concede a buenos y malos? Finalmente, al reconocer en Francisco al hombre que sostenía la basílica ruinosa, el Papa quedó convencido de que allí estaba la mano de Dios. Por eso, lleno de singular devoción, Inocencio accedió en todo a la petición del siervo de Cristo, y desde entonces le profesó siempre un afecto especial, de modo que le otorgó todo lo que le había pedido y le prometió que le concedería todavía mucho más. Aprobó la regla, concedió al siervo de Dios y a todos los hermanos laicos que le acompañaban la facultad de predicar la penitencia y ordenó que se les hiciera la tonsura para que libremente pudieran predicar la palabra de Dios. El aprobar oralmente una regla, como hizo Inocencio en esta ocasión, no significaba entonces una especie de simple tolerancia. Venía a ser una verdadera aprobación, gracias a la cual no afectó después a los hermanos menores la prohibición de que se redactaran nuevas reglas monásticas, dictada por el Concilio IV de Letrán en 1215. Prohibición que sí afectó, por ejemplo, a la Orden de Santo Domingo. Por otra parte, la tonsura de los hermanos los constituía clérigos, sustrayéndolos a la jurisdicción de los príncipes y poniéndolos bajo la tutela de la Iglesia. Octavo, la visión del carro de fuego. Obtenida la aprobación de la regla, emprendió Francisco con gran confianza el viaje de retorno hacia el valle de Spoleto. Dispuesto ya a practicar y enseñar el Evangelio de Cristo, durante el camino iba conversando con sus compañeros sobre el modo de observar fielmente la regla recibida, sobre la manera de proceder ante Dios en toda santidad y justicia, y cómo podrían ser de provecho para sí mismos y servir de ejemplo a los demás. Ya en el valle de Spoleto se pusieron a deliberar sobre la cuestión de si debían vivir en medio de la gente o más bien retirarse a lugares solitarios. Francisco acudió a la oración e, iluminado por Dios, llegó a comprender que él había sido enviado por el Señor a fin de que ganase para Cristo las almas que el diablo se esforzaba en arrebatarle. Por eso prefirió vivir para bien de todos los demás antes que para sí, solo estimulado por el ejemplo de aquel que se dignó morir por él, solo por todos. En consecuencia se recogió con sus compañeros en un tugurio abandonado, Ribo Torto, cerca de la ciudad de Asís. Allí se mantenían al dictado de la santa pobreza y se entregaban de continuo a las preces divinas. Los hermanos suplicaron a Francisco que les enseñase a orar, y él les dijo: cuando ores, decir: Padre nuestro, y también te adoramos, Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Les enseñaba además a alabar a Dios en y en por todas las criaturas, a honrar con especial reverencia a los sacerdotes, a creer firmemente y confesar con sencillez las verdades de la fe, tal y como sostiene y enseña la Santa Iglesia Romana. Mientras moraban los hermanos en el referido lugar, un día de sábado se fue el santo varón Asís para predicar, según su costumbre, el domingo por la mañana en la iglesia catedral. Pernotaba, como otras veces,
entregado a la oración en un tugurio sitio en el huerto de los canónigos. A eso de medianoche sucedió de pronto que, estando Francisco corporalmente ausente de sus hijos, algunos de los cuales descansaban y otros perseveraban en oración, penetró por la puerta de la casucha de los hermanos un carro de fuego de admirable resplandor que dio 3 vueltas a lo largo de la estancia. Sobre el mismo carro se alzaba un globo luminoso que, ostentando el aspecto del sol, iluminaba la oscuridad de la noche. Quedaron atónitos los que estaban en vela, se despertaron llenos de terror los dormidos, y todos comprendieron que había sido el mismo santo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu y transfigurado en aquella imagen en que les había sido mostrado por el Señor en el luminoso carro de fuego, para que como verdaderos israelitas caminasen tras las huellas de aquel cual otro Elías había sido constituido por Dios en carro y auriga de varones espirituales. Se puede creer que el Señor, por las plegarias de Francisco, abrió los ojos de estos hombres sencillos para que pudieran contemplar las maravillas de Dios. Los hermanos, por su parte, reconocieron que realmente descansaba el Espíritu del Señor en su siervo Francisco con tal plenitud que podían sentirse del todo seguros, siguiendo su doctrina y ejemplo de vida. Después de esto, Francisco condujo a sus hermanos a Santa María de la Porciúncula. Noveno. La visión de los tronos celestes. Desde Santa María de la Porciúncula, Francisco recorría las ciudades y aldeas anunciando el reino de Dios. Numerosas personas, inflamadas por el fuego de su predicación, se convertían al Señor. Muchas doncellas, entre las cuales destaca Clara, se consagraban a Dios en perpetuo celibato. Asimismo, hombres de toda clase y condición renunciaban a las vanidades del mundo y se alistaban para seguir las huellas de Francisco, aumentando prodigiosamente el número de los hermanos. Al mismo tiempo, crecían en santidad estos seguidores de Cristo y el olor de su fama se difundía por el mundo entero. Francisco, a su vez, se había ido convirtiendo en un espejo y preclaro ejemplo de toda la virtud. Los hermanos y la gente lo consideraban ya santo. Él, en cambio, se reputaba un pecador y sobre la base de la humildad trataba de levantar el edificio de su propia perfección. Solía decir que el hecho de descender el Hijo de Dios desde la altura del seno del Padre hasta la bajeza de la condición humana tenía la finalidad de enseñarnos la virtud de la humildad. Muchas veces, cuando la gente enaltecía los méritos de su santidad, Francisco ordenaba a algún hermano que repitiese insistentemente a sus oídos palabras de vilipendio en contra de las voces de alabanza. Y como quiera que tanto en sí como en todos sus súbditos prefería Francisco la humildad a los honores. Dios, que ama a los humildes, los juzgaba dignos de los puestos más encumbrados, según le fue revelado en una visión celestial a un hermano, Fray Pacífico, varón de notable virtud y devoción. Iba dicho hermano acompañado al santo y al orar con él muy fervorosamente en una iglesia abandonada de Bovara, fue arrebatado en éxtasis y vio en el cielo muchos tronos y entre ellos uno más relevante, adornado con piedras preciosas y todo resplandeciente de gloria. Admirado de tal esplendor, comenzó a averiguar con ansiosa curiosidad a quién correspondería ocupar dicho trono. En esto oyó una voz que le decía: «Este trono perteneció a uno de los ángeles caídos y ahora está reservado para el humilde Francisco». Vuelto en sí de aquel éxtasis, siguió acompañando como de costumbre al santo, que había salido ya afuera. Prosiguieron el camino, hablando entre sí de cosas de Dios, y aquel hermano que no estaba olvidado de la visión, preguntó disimuladamente al santo qué es lo que pensaba de sí mismo. El humilde siervo de Cristo le hizo esta manifestación: «Me considero como el mayor de los pecadores». Y como el hermano le replicase que en buena conciencia no podía decir ni sentir tal cosa, añadió el santo: «Si Cristo hubiera usado con el criminal más desalmado la misericordia que ha tenido conmigo,
estoy seguro que éste le sería mucho más agradecido que yo. Al escuchar una respuesta de tan admirable humildad, aquel hermano se confirmó en la verdad de la visión que se le había mostrado y comprendió lo que dice el Santo Evangelio, que el verdadero humilde será enaltecido a una gloria sublime, de la que es arrojado el soberbio. 10. La expulsión de los demonios de Arezzo. Francisco, hombre evangélico, pacífico y pacificador, al comienzo de todas sus predicaciones saludaba al pueblo anunciándole la paz con estas palabras: «El Señor os dé la paz». Tal saludo lo aprendió por revelación divina, como él mismo lo confesó más tarde en su testamento. De ahí que, según la palabra profética de Isaías, y movido en su persona del espíritu de los profetas, anunciaba la paz, predicaba la salvación y con saludables exhortaciones reconciliaba en una paz verdadera a quienes, siendo contrarios a Cristo, habían vivido antes lejos de la salvación. Y así sucedió que en cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo, cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas que amenazaban hundirla en una próxima ruina. Alojado en el suburbio, vio sobre la ciudad unos demonios que daban brincos de alegría y azuzaban los ánimos perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a otros. Con el fin de ahuyentar aquellas insidiosas potestades aéreas, envió delante de sí como mensajero al hermano Silvestre, varón de colombina simplicidad, diciéndole: «Marcha a las puertas de la ciudad, y de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios, por santa obediencia, que salgan inmediatamente de allí». Se apresuró el hermano Silvestre a cumplir las órdenes del Padre, y prorrumpiendo en alabanzas ante la presencia del Señor, llegó a la puerta de la ciudad y se puso a gritar con voz potente: «De parte de Dios omnipotente, y por mandato de su siervo Francisco, marchaos lejos de aquí, demonios todos». Al punto quedó apaciguada la ciudad y sus habitantes, en medio de una gran serenidad, volvieron a respetarse mutuamente sus derechos cívicos. Expulsada, pues, la furiosa soberbia de los demonios que tenían como asediada la ciudad, por intervención de la sabiduría de un pobre, es decir, de la humildad de Francisco, tornó la paz y se salvó la ciudad. La prueba del fuego ante el sultán. El ardor de su caridad apremiaba a Francisco insistentemente a la búsqueda del martirio. Por eso, tras 2 tentativas frustradas, intentó aún por tercera vez marchar a tierras de infieles para propagar, con la fusión de su sangre, la fe en la Trinidad. Así es que en junio de 1219 partió para Siria, exponiéndose a muchos y continuos peligros en su intento de llegar hasta la presencia del sultán de Egipto. Se había entablado entonces entre cristianos y sarracenos una guerra tan implacable que, estando enfrentando a ambos ejércitos en Damieta, no se podía pasar de una parte a otra sin exponerse a peligro de muerte. Pero el intrépido caballero de Cristo Francisco, con la esperanza de ver cumplido muy pronto su proyecto de martirio, se decidió a emprender la marcha sin atemorizarse por la idea de la muerte. Acompañado pues de un hermano llamado Iluminado, se puso en camino, y de pronto se encontraron con los guardias sarracenos, que se precipitaron sobre ellos como lobos sobre ovejas y los trataron con crueldad. Después lo llevaron a la presencia del sultán, según lo deseaba el varón de Dios. Entonces el jefe les preguntó quién los había enviado, cuál era su objetivo, con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar hasta allí. Y el siervo de Cristo Francisco le respondió con intrepidez que había sido enviado no por nombre alguno, sino por el mismo Dios Altísimo, para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación y anunciarles el evangelio de la verdad. Y predicó ante dicho sultán sobre Dios Trino y Uno y sobre Jesucristo Salvador de todos los hombres con gran convicción. De hecho,
Observando el sultán el admirable fervor y virtud del hombre de Dios, lo escuchó con gusto y lo invitó insistentemente a permanecer consigo. Pero el siervo de Cristo, inspirado de lo alto, le respondió: «Si os resolvéis a convertiros a Cristo tú y tu pueblo, muy gustoso permaneceré por su amor en vuestra compañía. Mas si dudas en abandonar la ley de Mahoma a cambio de la fe de Cristo, manda encender una gran hoguera, y yo entraré en ella junto con tus sacerdotes, para que así conozcas cuál de las dos creencias ha de ser tenida, sin duda, como más segura y santa». Respondió el sultán: «No creo que entre mis sacerdotes haya alguno que por defender su fe quiera exponerse a la prueba del fuego, ni que esté dispuesto a sufrir cualquier otro tormento». Había observado en efecto que uno de sus sacerdotes, hombre íntegro y avanzado en edad, tan pronto como oyó hablar del asunto, desapareció de su presencia. Entonces el santo le hizo esta proposición: «Si en tu nombre y en el de tu pueblo me quieres prometer que os convertiréis al culto de Cristo, si salgo ileso del fuego, entraré yo solo a la hoguera. Si en el fuego me consume, impútese a mí mis pecados. Pero si me protege el poder divino, reconoceréis a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, verdadero Dios y Señor y Salvador de todos los hombres». El sultán respondió que no se atrevía a aceptar dicha opción, porque temía una sublevación del pueblo. Con todo, le ofreció muchos y valiosos regalos que al varón de Dios rechazó cual si fueran un lodo. Viendo el sultán en ese santo varón un despreciador tan perfecto de los bienes de la tierra, se admiró mucho de ello y se sintió atraído hacia él con mayor devoción y afecto. Y aunque no quiso, o quizás no se atrevió a convertirse a la fe cristiana, sin embargo, rogó devotamente al siervo de Cristo que se dignara a aceptar aquellos presentes y distribuirlos por su salvación entre cristianos, pobres o iglesias. Pero Francisco, que rehuía todo peso de dinero, y percatándose por otra parte que el sultán no se fundaba en una verdadera piedad, rehusó en absoluto condescender con su deseo. Al ver Francisco que nada progresaba en la conversión de aquella gente, y sintiéndose defraudado en la realización de su objetivo del martirio, avisado por inspiración de lo alto, retornó a los países cristianos. 12. El éxtasis de San Francisco. Francisco se sentía en su cuerpo como un peregrino alejado del Señor y se esforzaba orando sin intermisión por mantener siempre su espíritu unido a Dios. Ciertamente, la oración era para este hombre contemplativo un verdadero solaz. Mientras, convertido ya en un conciudadano de los ángeles dentro de las mansiones celestiales, buscaba con ardiente anhelo a su amado, de quien solamente le separaba el muro de la carne. Era también la oración para este hombre dinámico un refugio, pues desconfiando de sí mismo y fiado de la bondad divina, en medio de toda su actividad, descargaba en el Señor, por el ejercicio continuo de la oración, todos sus afanes. Afirmaba rotundamente que el religioso debe desear por encima de todas las cosas la gracia de la oración, y convencido de que sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino, exhortaba a los hermanos, con todos los medios posibles, a que se dedicaran a su ejercicio, y en cuanto a él se refiere, cabe decir que ora, caminase o estuviese sentado, lo mismo en casa que afuera, ya trabajase o descansase, de tal modo que estaba entregado a la oración, que parecía consagrar a la misma, no solo su corazón y su cuerpo, sino hasta toda su actividad y todo su tiempo. No dejaba pasar por alto ninguna visita al Espíritu. Cuando estando en camino sentía algún soplo del Espíritu Divino, se detenía al punto dejándolo pasar adelante de sus compañeros. Muchas veces se sumergía en el éxtasis de la contemplación, de tal modo que, arrebatado fuera de sí y persiguiendo algo más allá de los sentidos humanos, no se daba cuenta de lo que acontecía al exterior en torno suyo. Y como había aprendido en la oración que el Espíritu Santo hace sentir
tanto más íntimamente su dulce presencia a los que oran, cuanto más alejado los ve del mundanal ruido. Por eso buscaba lugares apartados y se dirigía a la soledad de los bosques y de las montañas, o a las iglesias abandonadas para dedicarse de noche a la oración. Allí sostenía frecuentes y horribles luchas con los demonios, que se esforzaban por perturbarlo en el ejercicio de la oración. El empero, cuanto más duramente la asaltaban los enemigos, tanto más fuerte se hacía en la virtud y más fervoroso en la oración, diciendo confiadamente a Cristo: a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me asaltan. Y así, hasta que los demonios no pudieron soportar semejante constancia de ánimo, se retiraban llenos de confusión. Cuando el varón de Dios quedaba solo y sosegado, llenaba los gemidos de los bosques, bañaba la tierra de lágrimas, se golpeaba con la mano el pecho y, como quien ha encontrado un santuario íntimo, conversaba con su Señor. Allí respondía al juez, allí suplicaba al Padre, allí hablaba con el amigo. Allí también fue oído algunas veces por sus hermanos, que con piadosa curiosidad lo observaban, interpelar con grandes gemidos a la divina clemencia en favor de los pecadores, y llorar en alta voz la pasión del Señor como si la estuviera presenciando con sus propios ojos. Allí lo vieron orar de noche, con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras todo su cuerpo se elevaba sobre la tierra y quedaba envuelto en una nubecilla luminosa, como si el admirable resplandor que rodeaba a su cuerpo fuera una prueba de la maravillosa luz de que estaba iluminada su alma. 13. El Belén de Grecio. 3 años antes de su muerte, o sea, en 1223, se dispuso Francisco a celebrar en el castro de Grecio, con la mayor solemnidad posible, la memoria del nacimiento del niño Jesús, a fin de excitar la devoción de los fieles. Mas para que dicha celebración no pudiera ser tachada de extraña novedad, pidió ante licencia al sumo pontífice, y habiéndola obtenido, hizo preparar un pesebre con el heno correspondiente, y mandó a traer al lugar un buey y un asno. Son convocados los hermanos, llega la gente, el bosque resuena de voces, y aquella noche bendita, esmaltada profusamente de claras luces, y con sonoros conciertos de voces de alabanza, se convierte en esplendorosa y solemne. El varón de Dios estaba lleno de piedad ante el pesebre, con los ojos arrasados en las lágrimas y el corazón inundado de gozo. Se celebra sobre el mismo pesebre la misa solemne, en la que Francisco, levita de Cristo, canta el Santo Evangelio, predica después al pueblo, allí presente, sobre el nacimiento del rey pobre, y cuando quiere nombrarlo, transido de ternura y amor, lo llama el niño de Beltrevén. Todo esto lo presenció un caballero virtuoso y amante de la verdad, el señor Juan de Grecio, quien por su amor a Cristo había abandonado la milicia terrena y profesaba al varón de Dios una entrañable amistad. Aseguró este caballero haber visto dormido en el pesebre a un niño extraordinariamente hermoso, al que, estrechando entre sus brazos, el bienaventurado padre Francisco parecía querer despertarlo del sueño. Dicha visión del devoto caballero es digna de crédito, no solo por la santidad del testigo, sino también porque ha sido comprobada y confirmada su veracidad por los milagros que siguieron, porque el ejemplo de Francisco, contemplado por las gentes del mundo, es como un despertador de los corazones dormidos en la fe de Cristo, y el heno del pesebre, guardado por el pueblo, se convirtió en milagrosa medicina para los animales enfermos y en revulsivo eficaz para alejar otras clases de pestes. Así, el Señor glorificaba en todo a su siervo y con evidentes y admirables prodigios demostraba la eficacia de su santa oración. 14. El milagro de la fuente. En cierta ocasión quiso Francisco trasladarse al eremitorio del Monte Alberna para dedicarse allí más libremente a la contemplación, pero como ya estaba muy débil, se hizo llevar en el asnillo de un pobre campesino. Era un día caluroso de verano. El hombre subía a la montaña siguiendo al siervo de Cristo.
y cansado por la áspera y larga caminata, se sintió desfallecer por una sed abrasadora. En esto comenzó a gritar insistentemente detrás del santo: que me muero de sed, me muero, sí. Inmediatamente no tomo para refrigerio algo de beber. Sin tardanza se apeó del jumentillo el hombre de Dios, e hincada las rodillas en tierra y alzadas las manos al cielo, no cesó de orar hasta que comprendió haber sido escuchado. Acabada la oración, dijo al hombre: corre a aquella roca y encontrarás allí agua viva, que Cristo en este momento ha sacado misericordiosamente de la piedra para que bebas. Estupenda dignación de Dios, que condescendiente tan fácilmente con los deseos de sus siervos, bebió el hombre sediento del agua brotada de la piedra en virtud de la oración del santo, y extrajo el líquido de una roca durísima. No hubo allí antes ninguna corriente de agua, ni por más diligencias que se han hecho, se ha podido encontrar posteriormente. 15. La predicación de las aves. Asaltó a Francisco una angustiosa duda que le atormentaba en gran manera y muchos días sobre si debía entregarse del todo al ejercicio de la oración, o más bien ir a predicar por el mundo. Veía las muchas ventajas de la oración, para la que creía haber recibido una mayor gracia que para la palabra, pero veía también que el Hijo unigénito de Dios descendió del seno del Padre para maestrar al mundo con su ejemplo y predicar el mensaje de salvación a los hombres. Y por más que durante muchos días anduvo dando vueltas al asunto con sus hermanos, Francisco no acertaba a ver con toda claridad cuál de las dos alternativas debería elegir como más acepta a Cristo. Así pues, llamó a 2 de sus compañeros y los envió al hermano Silvestre y a la Santa Virgen Clara, encareciéndoles que averiguasen la voluntad del Señor sobre el particular. Tanto el venerable sacerdote como la Virgen consagrada a Dios consideran de modo admirable lo mismo, a saber, que era voluntad divina que el heraldo de Cristo saliese afuera a predicar. Tan pronto como volvieron los hermanos y le comunicaron a Francisco la voluntad del Señor, se levantó enseguida, se ciñó y sin ninguna demora emprendió la marcha. Acercándose a Benaga, llegó a un lugar donde se había reunido una gran multitud de aves de toda especie. Al verlas el santo de Dios corrió presuroso a aquel sitio y saludó a las aves como si estuvieran dotadas de razón. Todas se le quedaron en actitud expectante, con los ojos fijos en él, de modo que las que se habían posado sobre los árboles, inclinando sus cabecitas, lo miraban de un modo insólito al verlo aproximarse hacia ellas, y dirigiéndose a las aves, las exhortó encarecidamente a aproximarse a ellas, a escuchar la palabra de Dios, y les dijo: mis hermanas avecillas, mucho debéis alabar a vuestro Creador, que os ha revestido de plumas, y os ha dado alas para volar, os ha otorgado el aire puro, y os sustenta y gobierna, sin preocupación alguna de vuestra parte. Mientras les decía estas cosas y otras parecidas, las avecillas, gesticulando de modo admirable, comenzaron a alargar sus cuellecitos, a extender las alas, a abrir los picos y mirarle fijamente. Entre tanto, el varón de Dios, paseándose en medio de ellas con admirable fervor de espíritu, las tocaba suavemente con la fimbra de su túnica, sin que por ello ninguna se moviera de su lugar, hasta que, hecha la señal de la cruz y concebida su licencia y bendición, remontaron todas a un mismo tiempo el vuelo. Todo esto lo contemplaron los compañeros que estaban esperando en el camino. Vuelto a ellos, el varón simple y puro comenzó a inculparse de negligencia por no haber predicado hasta entonces a las aves. XVI. La muerte del caballero de Celano. El incesante ejercicio de la oración, unido a la continua práctica de la virtud, había conducido al varón de Dios a tal limpidez y serenidad de mente que llegaba a sondear, con admirable agudeza de entendimiento, las profundidades de la Sagrada Escritura. Brilló también en Francisco el espíritu de profecía en tal grado que preveía las cosas futuras y descubría los secretos de los corazones. Veía asimismo
las cosas ausentes como si estuvieran presentes, y se aparecía maravillosamente a los que estaban lejos. En cierta ocasión, después de haber regresado en la primavera de 1220 de su viaje a Siria y Egipto, llegó a Celano a predicar, y allí un devoto caballero le invitó insistentemente a quedarse a comer con él. Vino pues a su casa, y toda la familia se llenó de gozo a la llegada de los pobres huéspedes. Pero antes de ponerse a comer, San Francisco, siguiendo su costumbre, se detuvo un poco con los ojos elevados al cielo, dirigió a Dios súplicas y alabanzas. Al concluir la oración, llamó aparte en confianza al bondadoso Señor que lo había hospedado y le habló así: «Mira, hermano huésped, vencido por tus súplicas, he entrado en tu casa para comer. Ahora pues escucha y sigue con presteza mis consejos, porque no es aquí, sino en otro lugar, donde vas a comer hoy. Confiesa enseguida tus pecados con espíritu de sincero arrepentimiento, y que en tu conciencia no quede nada que haya de manifestarse en una buena confesión. Hoy mismo te recompensará el Señor la obra de haber acogido con tanta devoción a sus pobres». Aquel señor puso inmediatamente en práctica los consejos del santo. Hizo con el compañero de éste una sincera confesión de todos sus pecados. Puso en orden todas sus cosas y se preparó como mejor pudo a recibir la muerte. Finalmente se sentaron todos a la mesa. Apenas habían comenzado los otros a comer, cuando el dueño de la casa, con una muerte repentina, exhaló su espíritu, según le había anunciado el varón de Dios. Así, la misericordia, hospitalidad, obtuvo su premio merecido, verificándose la palabra de la verdad. Quien recibe a un profeta tendrá paga de profeta. En efecto, merced al anuncio profético del santo, aquel piadoso caballero se previno contra una muerte imprevista, y defendido con las armas de la penitencia, pudo evitar la condenación eterna y entrar en las eternas moradas. 17. La predicación ante Honorio. Francisco, después de consultar al hermano Silvestre y a Santa Clara, entendió que era voluntad de Dios que no se dedicara en exclusiva a la oración y contemplación, sino que fuera a predicar por el mundo, y sin demora emprendió la marcha. Caminaba con tal fervor a cumplir el mandato divino y corría tan apresuradamente cual si hubiera sido revestido de una fuerza celestial, y como primero se convencía a sí mismo con las obras de lo que quería persuadir a los demás de palabra, sin que temiera reproche alguno, predicaba la verdad con plena seguridad. No sabía halagar los pecados de nadie, sino que los fustigaba, ni adular la vida de los pecadores, sino que la atacaba con ásperas reprensiones. Hablaba con la misma convicción a grandes que a pequeños, y predicaba con idéntica alegría de espíritu a muchos que a pocos. En verdad, asistían al siervo Francisco a donde quiera que se dirigiese el Espíritu del Señor que le había ungido y enviado, y el mismo Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, para que abundase en palabras de sana doctrina y resplandeciera con milagros de gran poder. Su palabra era como fuego ardiente que penetraba hasta lo más íntimo del ser y llenaba a todos de admiración, por cuanto no hacía alarde de ornatos de ingenio humano, sino que emitía el soplo de la inspiración divina. Así sucedió una vez que debía predicar en presencia del Papa Honorio III y de los cardenales por indicación del obispo ostiense. El cardenal Ugolino, Francisco, aprendió de memoria un discurso cuidadosamente compuesto, pero cuando se puso en medio de ellos para dirigirles unas palabras de edificación, de tal modo se olvidó de cuanto llevaba aprendido que no acertaba a decir palabra alguna. Confesó el santo con verdadera humildad lo que había sucedido y, recogiéndose en su interior, invocó la gracia del Espíritu Santo. De pronto comenzó a hablar con afluencia de palabras tan eficaces y a mover confusión con fuerza tan poderosa las almas de aquellos ilustres personajes, que se hizo patente que no era él el que hablaba, sino el Espíritu del Señor. XVIII. La aparición al capítulo de Arles. Con el correr del tiempo fue aumentando el número de los hermanos, y Francisco
comenzó a convocarlos a capítulo general en Santa María de los Ángeles, con el fin de asignar a cada uno, según la medida de la distribución divina, la porción que la obediencia le señalara. En lo que se refiere a los capítulos provinciales, como quiera que Francisco no podía asistir personalmente a ellos, procuraba estar presente en espíritu mediante el solícito cuidado y atención que prestaba al régimen de la orden, con la existencia de sus oraciones y la eficacia de su bendición, aunque alguna vez, por maravillosa intervención del poder de Dios, apareció en forma visible. Así sucedió en efecto cuando en cierta ocasión el insigne predicador y hoy preclaro confesor de Cristo, San Antonio, predicaba a los hermanos en el capítulo de Arles acerca del título de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Un hermano de probada virtud, llamado Monalvo, miró por inspiración divina hacia la puerta de la sala del capítulo y vio con sus ojos corporales al bienaventurado Francisco, que elevado en el aire y con las manos extendidas en forma de cruz, bendecía a sus hermanos. Al mismo tiempo, se sintieron todos inundados de un consuelo espiritual tan intenso e insólito que por iluminación del Espíritu Santo tuvieron en su interior la certeza de que se trataba de una verdadera presencia del Santo Padre. Más tarde se comprobó la verdad del hecho, no solo por los signos evidentes, sino también por el testimonio explícito del mismo Santo. Se puede creer sin duda que la omnipotencia divina concediera a su siervo Francisco poder también para estar presente a la predicación de su veraz pregonero Antonio, para probar la verdad de sus palabras, sobre todo en lo referente a la cruz de Cristo, cuyo portavoz y servidor era. 19. La impresión de las llagas. Era costumbre en Francisco no cesar nunca la práctica del bien. Antes, por el contrario, o subía hacia Dios o descendía hasta el prójimo. En efecto, había aprendido a distribuir tan prudentemente el tiempo puesto a su disposición que parte de él lo empleaba en trabajosas ganancias en favor del prójimo, y la otra parte la dedicaba a las tranquilas elevaciones de la contemplación. Por eso, después de haberse empeñado en procurar la salvación de los demás, abandonando el bullicio de las turbas, se dirigía a lo más recóndito de la soledad, a un sitio apacible, donde, entregado más libremente al Señor, pudiera sacudir el polvo que tal vez se le hubiera pegado en el trato con los hombres. Así, 2 años antes de entregar su espíritu a Dios, o sea, en 1224, y tras haber sobrellevado tantos trabajos y fatigas, fue conducido bajo la guía de la divina providencia a un monte elevado y solitario llamado Alberna. Allí dio comienzo a la cuaresma de ayuno que solía practicar en honor del arcángel San Miguel, y de pronto se sintió recreado más abundantemente que de ordinario con la dulzura de la divina contemplación, e inflamado en deseos más ardientes del cielo, comenzó a experimentar en sí un mayor cúmulo de dones y gracias divinas. Conoció por divina inspiración que abriendo el libro de los santos evangelios le manifestaría Cristo lo que fuera más acepto a Dios en su persona y en todas sus cosas. Después de una prolongada y fervorosa oración, hizo que su compañero tomara del altar el libro sagrado de los evangelios y lo abriera 3 veces en nombre de la Santa Trinidad. Y como en la triple apertura apareciera siempre la pasión del Señor, comprendió el varón lleno de Dios que, como había imitado a Cristo en las acciones de su vida, así también debía configurarse con él en las aflicciones y dolores de la pasión antes de pasar de este mundo. Y aunque por las muchas austeridades de su vida anterior y por haber llevado continuamente la cruz del Señor, estaba ya muy debilitado en su cuerpo, no se intimidó en absoluto, sino que se sintió aún más fuertemente animado para sufrir el martirio. Elevándose pues a Dios a impulsos de ardor seráfico de sus deseos y transformado por su tierna compasión en aquel que a causa de su extremada caridad quiso ser crucificado, cierta mañana de un día, próximo a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se festeja el 14 de septiembre, mientras oraba en uno de los flancos del monte, vio bajar de lo más alto del cielo a un serafín que tenía 6 alas, tan níveas como resplandecientes. En vuelo rapidísimo avanzó hacia el lugar donde se encontraba el varón de Dios. Deteniéndose en el aire, apareció entonces entre las alas la efigie de un hombre crucificado, cuyas manos y pies estaban extendidos a modo de cruz y clavados a ella. 2 alas se alzaban sobre la cabeza,
2 se extendían para volar y las otras 2 restantes cubrían todo su cuerpo. Ante tal aparición, quedó lleno de estupor el santo y experimentó en su corazón un gozo mezclado de dolor. Se alegraba en efecto con aquella graciosa mirada con que se veía contemplado por Cristo bajo la imagen de un serafín, pero al mismo tiempo el verlo clavado en la cruz era como una espada de dolor compasivo que atravesaba su alma. Estaba sumamente admirado ante una visión tan misteriosa, sabiendo que el dolor de la pasión de ningún modo podía avenirse con la dicha inmortal de un serafín. Por fin, el Señor le dio a entender que aquella visión le había sido presentada así por la divina providencia, para que el amigo de Cristo supiera de antemano que había de ser transformado totalmente en la imagen de Cristo crucificado, no por el martirio de la carne, sino por el incendio de su espíritu. Así sucedió, porque al desaparecer la visión dejó en su corazón un ardor maravilloso, y no fue menos maravillosa la efigie de las señales que imprimía en su carne. Así pues, al instante comenzaron a aparecer en sus manos y pies las señales de los clavos, tal como lo había visto poco antes en la imagen del varón crucificado. Se veían las manos y los pies atravesados en la mitad por los clavos, de tal modo que las cabezas de los clavos estaban en la parte inferior de las manos y en la superior de los pies, mientras que las puntas de los mismos se hallaban al lado contrario. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras en las manos y en los pies. Las puntas, formadas de la misma carne y sobresaliendo de ella, aparecían alargadas, retorcidas y como remanchadas. Así, también el costado derecho, como si hubiera sido traspasado por una lanza, escondía una roja cicatriz, de la cual manaba frecuentemente sangre sagrada, empapando la túnica y los calzones. Después de que el verdadero amor de Cristo había transformado en su propia imagen a este amante suyo, terminado el plazo de 40 días que se había propuesto pasar en soledad, y próxima ya la solemnidad del Arcángel Miguel, que entonces se celebraba el 29 de septiembre, bajó del monte Francisco, llevando consigo la efigie del crucificado, no esculpida por mano de algún artífice en tabla de piedra o de madera, sino impresa por el dedo de Dios vivo en los miembros de su carne. 20. La muerte de Francisco. Clavado ya en cuerpo y alma a la cruz juntamente con Cristo, no pudiendo caminar a pie a causa de los clavos que sobresalían en la planta de sus pies, Francisco se hacía llevar su cuerpo medio muerto a través de las ciudades y aldeas para animar a todos a llevar la cruz de Cristo, y dirigiéndose a sus hermanos les decía: comencemos, hermanos, a servir al Señor nuestro Dios, porque bien poco es lo que hasta ahora hemos progresado. Probado con múltiples y dolorosas enfermedades durante los 2 años que siguieron a la impresión de las sagradas llagas, el 20º año de su conversión, Francisco pidió ser trasladado a Santa María de la Porciúncula para exhalar el último aliento de su vida, allí donde había recibido el Espíritu de gracia, habiendo llegado a este lugar con el fin de mostrar con un ejemplo de verdad que nada tenía él de común con el mundo. Llevado del fervor de su espíritu, se postró totalmente desnudo sobre la desnuda tierra, para expresar el despojo de cuanto puede ser atadura a este mundo. Postrado así, elevó su rostro al cielo, cubrió con la mano izquierda la herida del costado derecho, a fin de que no fuera vista, y vuelto a sus hermanos les dijo: por mi parte, he cumplido lo que me incumbía, que Cristo os enseñe a vosotros lo que debéis hacer. Lloraban los compañeros del santo, y uno de ellos, a quien Francisco llamaba su guardián, conociendo los deseos del enfermo, corrió presuroso en busca de la túnica, las cuerdas y los calzones, y ofreciendo estas prendas al pobrecillo de Cristo, le dijo: te las presto como a pobre que eres, y te mando por santa obediencia que las recibas. Se alegra de ello el santo varón, y su corazón salta de júbilo al comprobar que hasta el fin ha guardado fidelidad a dama pobreza. Quiso conformarse en todo con Cristo crucificado, que estuvo colgado en la cruz, pobre, doliente y desnudo. Por esto, al principio de su conversión, permaneció desnudo ante el obispo, y asimismo, al término de su vida, quiso salir desnudo de este mundo. Acercándose por fin el momento de su tránsito, hizo llamar a su presencia a todos los hermanos que estaban en el lugar, y tratando de suavizar con palabras de consuelo
el dolor que pudieran sentir ante su muerte, los exhortó con paterno afecto al amor de Dios. Después se prolongó hablándoles acerca de la guardia de la paciencia, de la pobreza y de la fidelidad a la Santa Iglesia Romana, insistiéndoles en anteponer la observancia del Santo Evangelio a todas las otras normas. Sentados a su alrededor, todos los hermanos, extendió sobre ellos las manos, poniendo los brazos en forma de cruz, y bendijo tanto a los presentes como a los ausentes. Después mandó que le trajera el libro de los Evangelios y suplicó le fuera leído aquel pasaje del Evangelio de San Juan que comienza así: antes de la fiesta de Pascua. Y entonó el Salmo 141. Cumplidos por fin en Francisco todos los misterios, liberada su alma santísima de las ataduras de la carne y sumergida en el abismo de la divina claridad, se durmió en el Señor este varón bienaventurado. Uno de sus hermanos y discípulos, Jacobo de Asís, vio como aquella dichosa alma subía derecha al cielo en forma de una estrella muy refulgente, transportada por una blanca nubecilla sobre muchas aguas. Brillaba extraordinariamente, con la blancura de una sublime santidad, y aparecía colmada a raudales de sabiduría y gracias celestiales, por las que mereció el santo varón penetrar en la región de la luz y de la paz, donde descansa eternamente con Cristo nuestro Señor. Amén. 21. La aparición a Fray Agustín y al obispo de Asís. San Francisco murió en la Porciúncula al atardecer de sábado 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Su glorioso tránsito estuvo acompañado de no pocos prodigios, como la visión que tuvo en aquel momento Fray Jacobo de Asís, que vio como su alma bendita subía a derecha al cielo, transportada por una blanca nubecilla sobre muchas aguas. Asimismo, el hermano Agustín ministró a la sazón de los hermanos en la tierra de la labor, varón santo y justo, que se encontraba a punto de morir y hacía ya tiempo que había perdido el habla. De pronto exclamó ante los hermanos que le oían: «Espérame, Padre, espérame que ya voy contigo». Pasmados los hermanos le preguntaron con quién hablaba de forma tan animada. Y él contestó: «¿Pero no veis a nuestro Padre Francisco que se dirige al cielo?». Y al momento aquella santa alma, saliendo de la carne, siguió al Padre Santísimo. El obispo de Asís, Guido, había ido por aquel tiempo en peregrinación al santuario de San Miguel, situado en el monte Gárgano. Estando allí se le apareció el bienaventurado Francisco la noche misma de su tránsito y le dijo: «Mira, dejo el mundo y me voy al cielo». Al levantarse a la mañana siguiente, el obispo refirió a los compañeros la visión que había tenido de noche, y vuelto a Asís, comprobó con toda certeza, tras una cuidadosa investigación, que a la misma hora en que se le presentó la visión, había volado de este mundo el bienaventurado Padre. Las alondras, amantes de la luz y enemigas de las tinieblas crepusculares, a la hora misma del tránsito del santo varón, cuando el crepúsculo iba a seguirle, ya la noche, llegaron una gran bandada por encima del techo de la casa y, revoloteando largo rato, con insólita manifestación de alegría, rendían un testimonio tan jubiloso como evidente de la gloria del santo, que tantas veces las había solido invitar al canto de las alabanzas divinas. 22. La verificación de las llagas. Al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan connaturales a ella, que si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formada por la contracción de la carne, una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tanto tan blandos y flexibles que parecían haber vueltos a ser tiernos como los de la infancia.
Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre Francisco, se divulgó la fama del milagro de la estigmatización. El pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento, que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos llamado Jerónimo, caballero culto y prudente, además de famoso y célebre como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos. Y resultó que a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de la llaga de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda, por lo cual desde entonces se convirtió entre otros en un testigo cualificado de esta verdad, conocida con tanta certeza, y la confirmó bajo juramento, poniendo las manos sobre los libros sagrados. 23. El llanto de las clarisas. Los hijos de San Francisco que fueron convocados para asistir al tránsito del Padre, aún con la gran masa de gente que acudió, consagraron aquella noche en que falleció el santo confesor de Cristo a la recitación de las alabanzas divinas, de tal suerte que aquello, más que exequia de difuntos, parecía una vigilia de ángeles. Una vez que amaneció, la muchedumbre que había concurrido tomó ramos de árboles y gran profusión de velas encendidas y trasladó el sagrado cadáver a la ciudad de Asís entre himnos y cánticos. Al pasar por la iglesia de San Damián, donde moraba enclaustrada junto con otras vírgenes, aquella noble Virgen Clara, se detuvieron allí un poco de tiempo y les presentaron a aquellas vírgenes consagradas el sagrado cuerpo, adornado con las llagas, para que lo vieran y lo besaran. Así se cumplió la promesa que había hecho Francisco a Clara de que antes de morir ella, lo verían tanto ella como sus hermanas para consuelo suyo. Llegados por fin radiantes de júbilo a la ciudad, depositaron con toda reverencia el precioso tesoro que llevaban en la iglesia de San Jorge. Este era precisamente el lugar en que, siendo niño, aprendió las primeras letras Francisco y donde más tarde comenzó su predicación. Aquí mismo, finalmente, encontró su primer lugar de descanso. El bienaventurado Francisco pasó de este mundo al Padre el día 3 de octubre del año 1226, de la encarnación del Señor al atardecer del sábado, y fue sepultado al día siguiente, domingo. 24. La canonización de San Francisco. Muy pronto después de su muerte, el bienaventurado varón comenzó a brillar con grandes y numerosos milagros. Así, aquella sublime santidad de Francisco, que mientras vivió en carne mortal se había hecho patente al mundo con ejemplo de una perfecta justicia, convirtiéndolo en guía de virtud, ahora que reinaba con Cristo, venía corroborada por el cielo mediante los milagros que realizaba la omnipotencia divina para una absoluta confirmación de la fe. Los gloriosos milagros que se realizaron en diversas partes del mundo y los abundantes beneficios obtenidos por intercesión de Francisco encendían a muchos en el amor a Cristo y los movían a venerar al santo, a quien aclamaban no solo con el lenguaje de las palabras, sino también con el de las obras. De este modo, las maravillas que Dios realizaba mediante su siervo Francisco llegaron a oídos del mismo sumo pontífice Gregorio IX. En verdad, el pastor de la Iglesia Universal, antes cardenal Ugolino, conocía con plena fe y certeza la admirable santidad de Francisco, no solo por los milagros de que había oído hablar después de su muerte, sino también por todas aquellas pruebas que en vida del santo había visto con sus propios ojos y palpado con sus manos. Por esto, no abrigaba la menor duda de que hubiera sido ya glorificado por el Señor en el cielo. Así, pues, para proceder en conformidad con Cristo, cuyo vicario era, y guiado por su piadoso afecto a Francisco, se propuso hacerlo célebre en la tierra como dignísimo que era de toda veneración. Mas para ofrecer al orbe entero la indubitable certeza de la glorificación de este varón santísimo, ordenó que los milagros ya conocidos, documentados por escrito y certificados por testigos fidedignos, los examinaran aquellos cardenales
que parecían ser menos favorables a la causa. Discutidos diligentemente dichos milagros y aprobados por todos, teniendo a su favor el unánime consejo y asentimiento de sus hermanos los cardenales y de todos los prelados que entonces se hallaban en la curia, el Papa decretó la canonización. Para ello se trasladó personalmente a la ciudad de Asís, y el domingo día 16 de julio del año 1228 de la Encarnación del Señor, en medio de unos solemnísimos actos, inscribió al bienaventurado Padre en el catálogo de los santos. Más tarde, el día 25 de mayo del año del Señor de 1230, con la asistencia de los hermanos que se habían reunido en capítulo general celebrado en Asís, fue trasladado aquel cuerpo que vivió consagrado al Señor a la basílica construida en su honor. 25. La aparición a Gregorio IX. A la hora de narrar los milagros obrados después de la muerte de Francisco y aprobados en el proceso de su canonización, parece obligado dar comienzo por los que se relacionan con aquel en que de modo particular se pone de relieve el poder de la cruz de Jesús y se renueva su gloria. Nuestro santo fue condecorado con las sagradas llagas de la pasión de Cristo y su cuerpo quedó marcado exteriormente con el signo de la cruz, impreso ya en su corazón desde el principio de su conversión. A corroborar la firmeza indestructible de este estupendo milagro de las llagas y a alejar de la mente toda sombra de duda, no solo contribuyen los testimonios dignos de toda fe de aquellos que las vieron y palparon, sino también las maravillosas apariciones y milagros que resplandecieron después de su muerte. El señor Papa Gregorio IX, de feliz memoria, a quien el varón santo había anunciado proféticamente cuando aún era cardenal ugolino, que sería sublimado la dignidad apostólica, antes de inscribir al portaestandarte de la cruz en el catálogo de los santos, llevaba en su corazón alguna duda respecto de la llaga del costado. Pero una noche, según lo refería con lágrimas en los ojos, el mismo pontífice se le apareció en sueños el bienaventurado Francisco con una cierta severidad en el rostro, y reprendiéndole por las perplejidades de su corazón, levantó el brazo derecho, le descubrió la llaga del costado y le pidió una copa para recoger en ella la sangre que abundantemente emanaba de su costado. Le ofreció al sumo pontífice en sueños la copa que le pedía y parecía llenarse hasta el borde de la sangre que brotaba del costado. Desde entonces se sintió atraído por este sagrado milagro con tanta devoción y con un celo tan ardiente que no podía tolerar que nadie con altiva presunción tratase de impugnar y oscurecer la espléndida verdad de aquellas señales sin que fuese objeto de su severa corrección. 26. La curación de Juan de Lérida. En la ciudad de Lérida, en Cataluña, tuvo lugar el siguiente hecho. Un hombre llamado Juan, devoto de San Francisco, atravesaba de noche un camino donde acechaban para dar muerte a un hombre que ciertamente no era él, que no tenía enemigos, pero el hombre a quien quería matar le era muy parecido y en aquella sazón formaba parte de su acompañamiento. Saliendo un hombre de la emboscada preparada y pensando que el dicho Juan era su enemigo, le hirió tan de muerte con repetidos golpes de espada que no había esperanza alguna de que recobrase la salud. En el primer golpe le cercenó casi por completo el hombro con el brazo. En un segundo golpe le hizo debajo de la tetilla una herida tan profunda y grande que el aire de que de ella salía podría ser bastante para apagar unas 6 velas que ardieran juntas. A juicio de los médicos, la curación era imposible, porque habiéndose gangrenado las heridas, despedían un hedor tan intolerable que hasta su propia mujer le repugnaba fuertemente. El humano no les quedaba remedio alguno. En ese trance se volvió con toda la devoción que pudo al bienaventurado Padre Francisco para impetrar su patrocinio. Ya antes, en el momento de ser golpeado, le había invocado con inmensa confianza, como había invocado también a la Santísima Virgen. Y he aquí que mientras aquel desgraciado estaba postrado en el lecho solitario de la calamidad y velando y gimiendo invocaba frecuentemente el nombre de Francisco, de pronto se le hace presente uno, vestido con el hábito de hermano menor, que al parecer había entrado por la ventana. Llamándole por su nombre le dijo: «Mira, Dios te librará, porque has tenido confianza en mí». Le preguntó al enfermo quién era él, y el visitante le confesó que él era Francisco. Al punto se le acercó, le quitó las vendas de las heridas y, según parecía, ungió con un ungüento todas las llagas. Tan pronto como sintió el suave contacto de aquellas manos sagradas, que en virtud de las llagas del Salvador tenían poder para sanar,
desaparecía la gangrena, restablecida la carne y cicatrizadas las heridas, recobró íntegramente su primitiva salud. Tras eso desapareció el bienaventurado padre. Sintiéndose ya sano y prorrumpiendo alegremente en alabanza de Dios y de San Francisco, llamó a su mujer. Ella acude velozmente a la llamada, y al ver de pie a quien creía iba a ser sepultado al día siguiente, impresionada enormemente por el estupor, llena de clamores todo el vecindario, presentándose los suyos, se esforzaban en encamarlo como si se tratase de un frenético, pero él, resistiéndose, aseguraba que estaba curado, y así se mostraba. El estupor los dejó tan atónitos que, como si hubieran sido privados de la mente, creían que los estaban viendo era algo fantástico, porque aquel a quien poco antes habían visto desgarrado por atrocísimas heridas y ya todo putrefacto, lo veían alegre y totalmente incólume. Dirigiéndose a ellos, el que había recuperado la salud les dijo: «No temáis y no creáis que es falso lo que veis, porque San Francisco acaba de salir de este lugar y con el contacto de sus sagradas manos me ha curado totalmente de mis heridas». A medida que crece la fama del milagro, va acudiendo presuroso el pueblo entero, que comprobando en un prodigio tan evidente el poder de la llaga de San Francisco, se llena de admiración y gozo a un tiempo y glorifica con grandes alabanzas al portador de las señales de Cristo. 27. La resurrección de una mujer. Entre los milagros obrados por Dios en atención a su siervo Francisco, se cuentan también casos de muertos resucitados como el siguiente. En la población de Montemárano, cerca de Benevento, murió una mujer particularmente devota de San Francisco. Durante la noche, reunido el clero para celebrar las exequias y hacer vela cantando salmos, de repente a la vista de todos, se levantó del túmulo la mujer y llamó a un sacerdote de los presentes, padrino suyo, y le dijo: «Quiero confesarme, padre, oye mi pecado, ya muerta. Iba a ser enterrada en una cárcel tenebrosa, porque no me había confesado todavía de un pecado que yo tenía que descubrir. Pero rogó por mí San Francisco, a quien serví con devoción durante mi vida, y se me ha concebido volver ahora al cuerpo, para que revelando aquel pecado merezca la vida eterna. Y una vez que confiese mi pecado, en presencia de todos vosotros, marcharé al descanso prometido». Habiéndose confesado, estremecida, al sacerdote, igualmente estremecido, y recibida la absolución, tranquilamente se tumbó en el lecho y se durmió felizmente en el Señor, con lo que el diablo huyó confuso. 28. La liberación del hereje de Pedro. Ocupando el solio pontificio, el Papa Gregorio IX, un hombre llamado Pedro de la ciudad de Alife, fue acusado de hereje y apresado en Roma, y por orden del mismo pontífice, entregado al obispo de Tivoli para su custodia. El obispo, que debía guardarlo, so pena de perder su sede, para que no pudiera escapar, lo hizo encerrar, cargado de cadenas, en una oscura cárcel, dándole el pan estrictamente pesado y el agua rigurosamente tasada. Habiendo oído que se aproximaba la vigilia de la solemnidad de San Francisco, aquel hombre se puso a invocarle con muchas súplicas y lágrimas, y a pedirle que se apiadara de él, y por cuanto por la pureza de la fe había renunciado a todo error de herética pravedad, y con perfecta devoción del corazón se había adherido al fidelísimo siervo de Cristo Francisco, por la intercesión del santo y por sus méritos mereció ser oído por Dios. Echándose ya la noche de su fiesta, San Francisco, compadecido, descendió hacia el crepúsculo a la cárcel, y llamándole por su nombre, le mandó que se levantase rápidamente. Temblando de temor, le preguntó quién era, y escuchó una voz que le decía que era Francisco. Vio que la presencia del santo varón se desprendían rotas las cadenas de sus pies, y que saltando los claros se abrían las puertas de la cárcel, ofreciéndosele franco el camino de la libertad. Pero libre ya y estupefacto, no acertaba a oír, y gritaba a la puerta infundiendo el pavor entre todos los custodios. Estos anunciaron al obispo que el preso se hallaba libre de las cadenas, y después de cerciorarse del asunto, acudió devotamente a la cárcel y reconoció abiertamente el poder de Dios, y allí adoró al Señor.